Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Silvia. Después de todo esto que hemos dicho de los riesgos, de los delitos, de los problemas que hay en las redes sociales, ¿compensa estar en las redes sociales a un ciudadano o a una organización, a una empresa? Lo primero de todo, si me lo permites, una pequeña licencia, saludar a mis compañeros del máster de seguridad informática de la UNIR, que estoy con ellos y estoy haciendo el máster y estoy encantado, y me han dicho que si no los saludaba luego, bueno, pues iba a tener problemas, así que yo de momento un saludo y ya contesto a tu pregunta. Claro que compensa, desde luego, lo veníamos hablando, es el instrumento más, con más difusión, con más potencialidad de llegar. Obviamente, hablaba yo en el libro de la teoría de los 6 grados, ¿no? Es decir, vamos añadiendo un cerito a nuestro número de contactos, es decir, si tenemos 10 contactos podemos llegar a 100, si tenemos 100 podemos llegar a 1000 y así, ¿no? Hasta que podamos, incluso en lo que es la teoría de los 6 grados, cubrir casi en 6 pasos, en 6 saltos, llegar a cualquier parte o a cualquier contacto del planeta simplemente con una publicación. Entonces, desde luego el medio de difusión es el apropiado. Luego además es el más barato, y cuántas personas influyentes, empresas, particulares se han hecho célebres, famosos y han llevado estrategias de comunicación muy potentes gracias a las redes sociales. Mis propios compañeros, excompañeros de la policía, de la cuenta de Twitter que conocéis todos, bueno, pues nos permiten llegar día a día a esa estrategia de comunicación, de información al ciudadano a través de Twitter y de otros canales como Facebook e Instagram, y desde luego es asequible a todos, compensa mucho siempre y cuando, ojo, haya una estrategia de comunicación. No, hay gente que dice, no, es que yo estoy 2 o 3 minutos, o sea, 2 o 3 semanas en esta red social y yo publico y luego pues nadie le da un me gusta o a mí esto me aburre, ¿no? Evidentemente hay que ser muy selectivos, hay que informarnos del medio en el que vamos a publicar en primer lugar, y luego sobre todo saber qué objetivos queremos, qué estrategia queremos llegar y a quién queremos llegar, ¿no? De tener muy claro y definido eso, no colgar contenidos de forma indiscriminada, porque al final uno ni consigue sus objetivos y acaba aburriendo al final al usuario, al contacto, ¿no? que le sigue, y ese publicar esa información de interés que queramos transmitir. Por lo tanto, yo sin duda, mejor que incluso cualquier campaña publicitaria, que también es necesaria, más barato y más accesible a cualquiera, porque cualquiera se puede hacer un perfil en redes sociales, compensa siempre y cuando haya una estrategia y o por lo menos un objetivo de querer usarlo y para qué, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Una pregunta también que me gustaría trasladarte es ¿cuáles son los delitos más comunes, los más peligrosos y también los más difíciles de detectar, de los que se producen en las redes sociales? Que nos hable brevemente de ello. Pues las redes sociales dan expresión a cualquier hecho delictivo, porque nosotros en su momento investigamos o hemos desde cualquier amenaza, contenido vejatorio, ¿no? Denigrante en una red social, alguien que hace un comentario inapropiado, una conducta, ¿no? De hostigamiento permanente, de persecución a determinadas personas, que es el acoso, ¿no? A la publicación por ejemplo, captación de víctimas para extorsiones posteriores, como la sextorsión, conocida como el anglicismo de la sextorsión, el sexting, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento del titular. Y luego, bueno, pues tenemos también que, sin ser lo que son delitos de expresión, es decir, yo hago un contenido o una publicación y eso ya es delictivo de por sí, pues bueno, hemos visto que personas que conducían de forma temeraria, o personas que agredían, ¿no? En vía pública, una investigación que hicimos en ese sentido, a personas que sin venir a cuento y que cometían un delito de lesiones y luego lo grababan y lo publicaban, ¿no? Entonces, al final la expresión y se hace eco. ¿Cuál de ellos o cuál es más peligroso? Depende de la víctima, ¿no? Para mí lo que pueden llegar a ser unas amenazas, que alguien me diga te espero a la vuelta de la esquina, por ejemplo, yo que soy una persona que ya está acostumbrada a este tipo de comportamientos y que ha trabajado con ellos, pues a lo mejor a mí en ese momento pues no me causa, no sé, miedo, ¿no? No me asusta, pero una persona con carácter subjetivo puede pensar que alguien me diga o me amenace o me ponga el número de teléfono o mi domicilio, ¿no? En redes y que lo publique, me está diciendo que sabe dónde vivo. Es un derecho muy subjetivo, ¿no? Es decir, bueno, yo denuncio porque un comentario que a mí me puede parecer insultante, a otra persona no lo es. Por lo tanto, hay una línea un poco ahí entre la libertad de expresión y el derecho de la propia víctima a denunciar. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, conductas que nosotros podemos ver tan, no sé,
casi que no darle ni importancia, ¿no? Y yo lo he puesto muchos ejemplos, he escrito sobre ello. El caso de Tiziana Cantone, que fue una chica italiana de 20 años que, bueno, pues que compartió un vídeo íntimo, ¿no?, de su exnovio con su expareja y 3 más, y bueno, pues ese vídeo pues fue compartido en redes sociales, fue difundido, y eso pues generó una campaña de mofa y de burla a nivel nacional, que bueno, pues estuvieron mofando a la chica, a donde iba ese contenido le perseguía, y digamos que un simple vídeo que podía darse quedar una mofa, ¿no?, o bueno, pues algo que a uno pues le puede afectar, pero hasta cierto punto acabó esta chica pues tomando la decisión de suicidarse, porque luego además se vio en un juicio, tiene que pagar costas judiciales muy elevadas por algo que ella ni siquiera había generado, y bueno, pues simplemente con un simple vídeo, ¿no?, de contenido sexual, hasta dónde se llega, o hasta dónde llega la red, no solo ella, sino los demás, casi como cooperadores necesarios de ese comportamiento. Entonces, ¿hasta dónde es peligroso, hasta dónde le puede afectar a uno? Pues depende de la víctima y depende de la difusión, y depende, bueno, un poco también de la víctima. No es lo mismo amenazar o acosar a una persona adulta que acosar a un menor, obviamente, ¿no? La afectación de la persona es mayor. Entonces, depende luego de cada persona, y obviamente cada persona que considere vulnerar sus derechos está en su derecho y su obligación casi de denunciar. Y ahí, Silvia, tanta violencia como se escucha, ¿no? Bueno, en las redes sociales, de acoso, bueno, ya has comentado un caso pues, dramático, ¿no? Sí. Con un fin bastante trágico incluso, pero bueno, hay tanta violencia, o claro, es normal, en los medios de comunicación sale siempre lo más resaltable, noticiable o resaltable, pero es tan común realmente esto que escuchamos, o son casos muy puntuales. No, por desgracia, claro, es que vivimos ya prácticamente, bueno, hace 4 o 6 años era un 60%, ¿no? y ha ido incrementando la conexión a Internet, y casi decíamos, ¿no?, es que hasta dónde iba a llegar el hombre como miembro evolutivo pues para desarrollar una nueva capacidad, ¿no? Al final ha sido el móvil, ¿no?, esa extensión que todos tenemos, y sobre todo el muchas veces no pensar en qué vamos a decir o qué vamos a publicar, o el vivir algo que uno pues quiere compartir, ¿no? Y en vez de antes lo compartías con tu familia, con tus seres más cercanos, ahora lo compartes en redes sociales, y eso se ha convertido en algo peligroso, ¿no? Y al final luego el acceso que los menores tienen a las redes sociales, en las que muchas veces no deberían ni de estar por cuestiones de edad, o incluso el menores que bueno, pues que ni siquiera ni con formación ni con control o supervisión de sus padres están en redes sociales. Por lo tanto, todo incrementa la peligrosidad y la posibilidad de que alguien, ya no digo en caliente, también está al pendiente del móvil las 24 horas del día, hiperconectados, y sobre todo no pensar lo que vamos a publicar y no saber qué consecuencias se va a generar de ello. Por lo tanto, la posibilidad de que se cometa un delito, y muchas veces sin saber, simplemente el hecho de publicar ese contenido está ahí. Por lo tanto, y cada vez más, porque si además el usuario, sobre todo en esta época de cambio o digamos de adaptación, ¿no?, tecnológica que estamos viviendo, en la que todavía no sabemos qué es lo que se puede o no hacer, cuál es el límite o no, la gente pues, bueno, cada vez va más, y bueno, pues que se ve con impunidad, y se piensa que detrás de una pantalla, sea de un móvil o de un ordenador, todo vale, y no es así. Al hilo de esto que comentas, en general, la gente está lo suficientemente preparada, concienciada, educada para utilizar adecuadamente las redes sociales. Bueno, está Open Class, está igual que otras muchas acciones, ¿no? Tu libro, y que lo tenemos aquí, vamos, van encaminadas lógicamente a todo ello, a educar, a concienciar, a dar a conocer cuáles son los peligros, riesgos que decíamos al principio, y también para que la gente sepa cómo reaccionar y cómo actuar en caso de ser una víctima de acoso, que has comentado. Pero ahí, en general, ¿tú cómo lo ves? Primero, si hay suficiente, y después, ¿qué más podemos hacer? Hombre, tú haces mucho por ello, está claro. Tú eres probablemente la que más hace, porque, bueno, además de este libro, ahora estás escribiendo, luego nos hablarás de tu próximo libro. Sí. Pero, bueno, en televisión te vemos frecuentemente, en medios de comunicación en general. ¿Qué más se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde la academia, nosotros formamos, es cierto, en ciberseguridad. Nuestros alumnos son alumnos ya aventajados, obviamente, no son alumnos inexpertos en redes sociales, pero en general, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué falta? ¿Qué se puede hacer? O sea, primero, ¿cómo estamos? Y después, ¿qué más podemos hacer
todos, ¿no? Desde policía o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medios de comunicación, incluso, ¿por qué no?, universidades, academia en general. Claro, yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Todo suma, evidentemente, ¿no? El libro, pues una charla, unas cons, bueno, un curso, todo suma, ¿no? Pero yo creo que la base, ¿no?, de todo esto, y creo que lo fundamental, aspecto formativo desde que somos pequeños. Ya no hablo de la gente adulta, que muchas veces algunos padres, sobre todo cuando iba a presentar el libro, me decían, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer para saber lo que está viviendo mi hijo o lo que está viendo mi hijo? Digo, pues leerte el libro, ¿no? Y empiezan, no, es que me da mucha pereza, ¿no? Entonces, bueno, empezando por los adultos, la propia responsabilidad de nosotros mismos de saber qué hay en las redes, aunque no seamos usuarios, consumidores de las mismas, está desde la formación desde pequeños. Está muy bien, todo suma, una charla en un colegio en un determinado momento, pero no se tiene que quedar en algo aislado, ¿no? Yo creo que ya tendría que haber asignaturas, igual que las hay de lenguaje, las hay de matemáticas, las hay de ciencias sociales, de inglés, una de formación tecnológica, y en ella ya no tanto el qué se puede hacer o no se puede hacer, y el carácter represivo, ¿no?, del si haces esto te van a castigar, ¿no?, porque además estás criminalizando la tecnología, cuando lo que tenemos que decirle a la gente es cómo la tiene que usar. Es decir, le tenemos que hacer a los jóvenes o a los adultos cuando se les forma es dónde está, primero, en qué mundo se están moviendo, y que no tenemos que confundir la usabilidad, es decir, el que yo me sepa hacer un perfil en redes sociales y el que yo sepa publicar, que eso se hace cualquiera, obviamente. Bueno, hay algunos que todavía se pierden y todavía no saben eliminar un tweet, que sean tan casos, pero saber, una cosa es saber usar una red social y otra cosa es saber lo que decíamos antes, utilizarla con una estrategia, saber qué límites tengo que graduar, ¿no? Porque no podemos publicar todo. Ya no hablo de cosas delictivas, ya hablo de cosas incluso de información personal que no se tiene que dar, porque estás dando más información al enemigo, y cuando digo al enemigo digo a un tercero, ¿no?, alguien que no es de tu círculo más cercano, ¿no? Entonces yo creo que la formación tiene que partir desde los colegios, una asignatura en la que se imparta tecnología y se imparta las cuestiones de seguridad, de cómo funciona la red, y ya con eso la gente y sobre todo los menores y los jóvenes son lo suficientemente listos para darse cuenta de que si cruzan determinadas líneas, obviamente como en el mundo físico, eso genera unas consecuencias, ¿no? Pero no criminalicemos, no digamos esto no se puede hacer, ¿no?, sino decir el por qué no se puede hacer y el por qué tenemos que utilizar las redes sociales de determinada forma y, digamos, con una responsabilidad, ¿no? Y eso, y luego pues en el mundo adulto, a los que ya nos pilla un poco de soslayo, yo tengo la suerte de dedicarme a ello y me considero muy afortunada, ponernos las pilas con esto. O sea, no es cuestión de decir, bueno, a mí es que esto ya me pilla mayor, ya me coge mayor, a mí esto no me interesa, además esto es una cosa de jóvenes y tal. No, esto es una cosa, es un mundo adulto, sí, como padres responsables o como personas que en un momento dado también usamos el Facebook o cualquier otra red social, ¿no? Yo veo a madres o padres de amigos que les digo, hombre, dile a tu madre y a tu padre que no cuelgue esas cosas, ¿no? Está muy bien, pero es que está dando mucha información que no debería dar. Entonces, yo creo que es una estrategia de formación a todos los niveles, y por supuesto, yo no digo a nivel universitario, a nivel empresarial, que siempre haya formación en este sentido, y no hablo de una clase aislada, ni de un cursillo de 5 horas, ni de un MOOC, ni nada por el estilo, hablo de una formación responsable, de saberle, de informar a la gente cómo se usa y qué implicaciones tiene, y por supuesto de lo que están o lo que tienen entre manos. Sí, yo creo que el problema es que la gente efectivamente no es consciente de la repercusión de sus actos en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una herramienta muy potente, lo decíamos al principio, que abre un mundo de posibilidades, incluso para las empresas, ¿no? UNIR utiliza mucho las redes sociales para dar a conocer, pues, por ejemplo, esta misma sesión que estamos manteniendo ahora, pues es una vía, es un canal de comunicación muy potente, pero bueno, también lógicamente comporta sus riesgos, peligros, y bueno, pues de lo que estamos aquí hablando es sobre todo de los peligros para los ciudadanos, para los menores, etcétera, ¿no? Porque esto es en lo que, en fin, debemos concienciarnos, ¿no?, con la ayuda de expertos, porque los colegios que comentabas, asignatura como tal no hay. Hay asignaturas de tecnología, hay charlas puntuales, es verdad que se imparten, policía, es común, ¿no?, ver en muchos colegios cómo van a impartir alguna charla a los alumnos sobre, bueno, ciberacoso, bueno, ciberbullying, diferentes temas, pero no es una charla muy puntual, ¿no?, de una duración pues de 1 hora y ya está, no se vuelve a saber de ello, ¿no? Efectivamente.
Hay quizá también información pública, quiero decir, alguna web, algo que puedas recomendar donde puedan pues los padres informarse. Hay mucha información en Internet, desde luego, ¿no? Pero para que puedan formarse o informarse, ¿podrías recomendar algo? Sí. En el libro hay varias, bueno, hay muchos ejemplos, herramientas también. Bueno, un ejemplo, una página o un sitio web muy donde hay mucha información es en la Oficina de Seguridad del Internauta, ¿no? Sí, es un portal muy interesante donde se puede obtener mucha información sobre concienciación, sobre incluso herramientas, etcétera. Pero ¿hay alguna recomendación así que pudieras hacer donde pueden informarse los padres, por ejemplo, que están preocupados por bueno, no ya los padres, sino cualquiera que quiera conocer un poco más, además de leer tu libro, claro? Pues luego dice que no leen, que es muy gordo el libro de personaje, pues entonces haremos sesiones de YouTube, de youtuber, y no me imagino de youtuber, pero bueno. Pues me has quitado el recurso del INCIBE, porque es verdad que yo de toda la red de contactos que he seguido y demás, posts que yo he publicado en su momento y demás, pero sí que el INCIBE, obviamente, y ahora es quizá el servicio ahora mismo público, además está muy bien explicado, con muchos ejemplos, de forma muy accesible, que tiene el canal de, creo que es for Kids o algo así, sí, también. Es por 4, para niños, y creo que además es un canal muy interactivo en el que explica las cosas muy bien, y luego hay blogs particulares, que no voy a mencionar a mi amigo Angelucho, que además tiene un blog magnífico para chavales jóvenes, pero bueno, también hay mucha información al final dispersa, ¿no? Y salvo el INCIBE y bueno, mis compañeros de policía que hacen bueno, campañas de tips, ¿no? Muy concretos a través de redes sociales, pero tampoco una labor bueno, que uno se pueda documentar, tampoco hay nada que uno pueda recurrir, ¿no? Y yo creo que yo me quedo con la recomendación de INCIBE y blogs que hay también de particulares. Ahora mismo me acuerdo de Angelucho porque es el que más conozco y el más veterano en esto, pero sí que desgraciadamente hay mucha información difusa, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que al final lo que tendríamos que hacer es incluir esa asignatura de tecnología, no esa de si haces esto te vamos a castigar porque esto es malo, no, explícame por qué es malo, y es más, explícame cómo puedo evitar yo hacer cosas malas, ¿no? O cómo puedo yo securizar, aunque los niños sean pequeños, no son tontos, o cómo puedo yo hacer que no me roban una cuenta de Facebook, porque yo se lo pregunto a mi padre y mi padre no lo va a saber. Entonces, enseñar desde la estructura curricular básica de los colegios cómo un niño puede hacer una cuenta, cómo puede configurar su privacidad, cómo si le roban esa información qué es lo que puede hacer, cómo puede reportar a las redes sociales en el caso de que sufra pues, una suplantación de identidad o cualquier cosa. Que los niños con 14 y 15 años perfectamente entienden estas cuestiones, mucho mejor que los adultos, y yo creo que bueno, pues el INCIBE es una buena herramienta, y es que ahora mismo pues, no te diría yo que hay, ahora mismo no caigo mucho más. Pues bueno, consulta de la página de INCIBE, también los cibercooperantes de INCIBE, sí, que no hemos comentado, sí, que también pues, prestan de forma desinteresada a impartir este tipo de charlas sobre ciberseguridad en general, no solo sobre redes sociales, sino bueno, pues, para hablar de los riesgos, de las medidas, de lo que tenemos que hacer. Y bueno, aquí bueno, estamos hablando ahora de niños, pero no solo son niños, de hecho, la mayoría de los delitos no se producen precisamente sobre niños, ¿no? Es sobre adultos. Pero bueno, es un tema. Cibercamp también es un evento que organiza INCIBE anualmente. Es yo creo que es bueno, pues un foro interesante que, pues aunque es en una ciudad de España, cada vez es una diferente, pero se emite todas las charlas o casi todas en streaming. Bueno, esto suele ser a finales de año, y bueno, pues, por ejemplo, Angelucho es uno de los habituales, siempre pues para concienciar, bueno, no solo a las familias, sino en fin, a cualquiera que quiera asistir al evento. Pues, lógicamente está abierto es un evento más familiar, pero está abierto para todos los interesados. Una pregunta que también bueno, pues, es muy común, ¿no? Plantearse es ¿cómo actúa la policía en estos casos, en diferentes casos, ¿no? ¿Algún ejemplo que tú quieras poner? Pues tanto pues la vigilancia continua que se mantiene en las redes sociales, como pues, cuando actúan en caso ya pues, de una denuncia
en concreto, ¿no? Sobre un caso, bueno, pues, particular. Sí, bueno, hay que diferenciar estas intrigas que se montan en las redes con el tema de los espiamientos masivos, ¿no? Y todo el ciberespionaje y demás, que nadie piense en estas historias, por lo menos en España, ¿no? Hasta ahora esas cosas pues a lo mejor existen en las películas, en las series está muy bien, pero bueno, lo que es la investigación judicial o la investigación en redes sociales obviamente debe de partir de un hecho concreto, es decir, nadie, y primero porque no hay medios y luego el otro día me preguntaba una persona si alguien, ¿no? Aquí en España, no digo los compañeros o demás, se pone a mirar, ¿no? Así de forma aleatoria foros o redes sociales, ¿no? A ver qué ocurre, ¿no? Evidentemente se parte de un hecho concreto y tiene que haber una denuncia previa de una víctima, que en el momento, como decíamos antes, con carácter subjetivo, estamos hablando de amenazas, estamos hablando de un delito contra la integridad moral, por lo tanto yo soy la víctima la que tiene que reportar, yo no soy un fiscal, un juez o la policía, nadie para iniciar una investigación, aunque sean de oficio, si no hay una denuncia previa. Y en el caso de que bueno, pues sea de oficio, por ejemplo, siendo casos en los que, como decíamos, alguien se grababa conduciendo de forma temeraria o alguien pegaba a otra persona o agredía a otra persona en vía pública y tal, que se inician de oficio, vienen a partir de reportes de ciudadanos que ven determinados contenidos y aparte de difundirlos hasta la saciedad, que no lo deberíamos de hacer, se reportan a las autoridades, a los jueces, a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, a las diferentes asociaciones, con los casos, por ejemplo, de famosos de delitos de odio, de discriminación, que están ahora tan de moda, y eso se reporta a una autoridad, a una asociación, y eso llega a los canales judiciales o policiales, y se inicia una investigación a través o a partir de un hecho concreto. ¿Qué es lo que se trata en una investigación? De llegar a una identidad, a una persona con nombre y apellidos, porque evidentemente tú tienes un nick o tienes un seudónimo, tienes un montón de ceros o de números en una cuenta, pero obviamente no tienes la identidad, y aunque tengas un nombre y apellidos, sabemos que, bueno, pues que alguien puede utilizar una red social de forma anónima y loguearse con el nick que desee. Entonces, ponerle nombre y apellidos a esa persona, bueno, pues que en un momento dado está presuntamente cometiendo un delito. Luego, evidentemente, un juez tiene que examinar eso, porque como sabemos, la línea es muy delgada en determinados comportamientos, de si esto es odio o no es odio, es discriminación o no discriminación, si atenta o no contra los derechos de una persona o es libertad de expresión. Eso lo tiene que examinar un juez. Nosotros ponemos, o bueno, los compañeros ponen en conocimiento de las autoridades un hecho delictivo, pero luego es el juez el que decide si algo es delictivo o no. Aquí no hay nadie que censure, obviamente es el juez que decide si algo es ilícito o es legítimo, ¿no? Y en base a eso se inicia una investigación judicial. Desde luego, salvo la información que dejamos en fuentes abiertas, ¿no? En fuentes públicas, que es accesible a cualquiera, a terceros, y que la policía o cualquier persona que investigue puede utilizar para una investigación, se puede continuar por esa línea o bien requerir órdenes judiciales al juez, en este caso, que es para pedir a las redes sociales que te den datos técnicos, ¿no? En el momento del registro, una persona se registra con una dirección IP, con una cuenta de correo, con datos que pueden ser o no falsos, y todo eso, pues eso se va siguiendo un rastro y luego pues hasta que se pueda llegar a una identidad. No siempre se consigue, obviamente, lo sabemos, ¿no? Y sobre todo la gente que es más técnica saben que hay varias formas de enmascarar una dirección IP o diferentes sistemas que ahora mismo no nos permiten tampoco individualizar una conexión, ¿no? Incluso pues, a través de una antena, un repetidor, en el que hay muchos dispositivos móviles que utilizan tecnología NAT y asignan una misma dirección a muchos móviles, o sea que hay mucha tecnología que obviamente al final se configura como una especie de traba, ¿no? Para llegar a un delito, pero bueno, básicamente ese es el camino y luego, bueno, pues al final dar con la identidad, pero no siempre se puede y no siempre hay jueces que consideran que algo es delito o no, y no siempre las redes sociales bueno, pues da la información que se les requiere, ¿no? Que es otro tema que vamos a tratar más adelante, pero ese es básicamente el procedimiento, ¿no? No se investiga todo con carácter aquí aleatorio, ni masivo, ni indiscriminado, ¿no? No se piensa que nadie se pone a mirar la red a ver lo que publica ahí la gente, ¿no? Pues es como pensar, llevado al mundo físico, que no me gusta compararlo porque no es comparable, el pensar que alguien se puede poner una patrulla de policías en la puerta de uno esperando a que salga a robar, ¿no? Es que exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, se parte de un hecho siempre concreto. Muy bien. Bueno, hay técnicas, desde luego, y herramientas, esto sí queríamos comentarlo, de investigación o de búsqueda en fuentes abiertas, Open Source Intelligence, OSINT, que bueno, pues en este caso sirven pues para identificar autores o para obtener inteligencia. Este es un tema también
el de inteligencia en fuentes abiertas, que en el experto universitario en informática forense y peritaje informático, pues también se trata, ¿no?, dentro de la asignatura de investigación en redes sociales, tanto desde el punto de vista pues teórico como práctico, con las herramientas, con algunas de las herramientas, pues precisamente para esa búsqueda en redes sociales y obtención de inteligencia. Bueno, vamos a pasar, ya llevamos una media hora, vamos a pasar a las preguntas que nos habéis planteado en la hoja de inscripción, que ya digo que no nos va a dar tiempo a... Bueno, hemos seleccionado algunas y el resto pues las intentaremos contestar en la página de YouTube bueno, pues cuando se publique esta sesión. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo identificar a posibles delincuentes informáticos, Silvia? Bueno, pues lo que comentábamos antes, hay dos líneas de investigación claramente diferenciadas, ¿no? Es evidente, y bueno, esto se lo cuento mucho a los jueces, de que cada vez la identificación técnica, ¿no?, a través de medios técnicos, como es simplemente requerirle a una red social que aporte, ¿no?, que facilite la información referente a ese usuario que está utilizando una cuenta determinada y que en muchas ocasiones pues, bueno, pues tienes datos de conexión, de acceso, ¿no?, a esa cuenta, ¿no?, hablamos de direcciones IP, o bien cuentas de correo, que también a su vez no solo la titularidad o la posible rastreo de una cuenta de correo electrónico se puede hacer vinculada a ese usuario, sino también que esa misma cuenta de correo también tiene conexiones de direcciones IP que también pueden ser rastreables, y es una línea, ¿no?, de investigación posible, probable, que tiene que ser autorizada mediante orden judicial, porque ninguna red social te va a dar información si no es a través de orden judicial. Y por otra parte tenemos la identificación indiciaria, que muchas veces incluso da más frutos y es más viable y más probable de obtener rastros digitales a través de la información que vamos dejando a través de Internet. Y bueno, yo lo invito aquí a los que estáis viendo la masterclass, de que hagáis una búsqueda concreta, vuestros datos personales, DNI, etcétera, y veáis el rastro que vais dejando. Os vais a sorprender, desde luego, de la cantidad de información que se puede obtener, y es una información, como digo, pública, ¿no? O sea, no solo puede obtener la policía, puede obtener cualquiera, el vecino, alguien que tenga mucho asco, que quiera fastidiar en redes sociales, la puede obtener y está accesible. Bueno, pues eso casi va configurando una huella digital, además muy potente, y permite entrelazar y estudiar perfiles y llegar a identidades, a personas identificadas o identificables, y establecer o por lo menos llegar a nombres y apellidos, porque bueno, a lo mejor en una red social pues nos logueamos o nos registramos con un seudónimo, ¿no?, ficticio, pero bueno, a lo mejor resulta que tenemos una cuenta de correo que sí que está vinculada, porque nos registramos en una página de, yo qué sé, de formación, y dimos o facilitamos esa cuenta de correo, está vinculada a una cuenta que sí es lícita, que sí es buena, que sí que utilizamos nosotros, no para entrar en Twitter o en Facebook, sino para otros menesteres, ¿no? Y ahí vamos dejando un rastro digital, y eso se va rastreando, y eso pues da frutos, ¿no? Y lo que habla de las herramientas de Open Source Intelligence, de utilización en fuentes abiertas, herramientas que son públicas. Aquí nadie se piense que esto, la gente se piensa que le das un botón aquí, sale la identidad, como salen en las películas, sale el match ahí con exclamaciones, ¿no?, que parece que es como, ostras, y te sale la foto y la huella, ¿no? Pues no es así, no es así. O sea, lo que te sale en una herramienta pues es información de usuario, y a lo mejor si utilizas, yo qué sé, herramientas que bueno, pues ser gratuitas o tienen suscripciones de pago, ¿no?, comerciales, o herramientas creadas como vosotros creáis en universidades, pues ad hoc, pues para determinados usos, en los que se saca información o utilizando pues Python, el lenguaje de programación de Python, atacando directamente a la API de las aplicaciones. Se obtiene información que no es pública, pero que también se puede obtener a través de otros medios, y que está ahí, ¿no? Y esa información es válida, es útil, y llega a abrir líneas de investigación que ni siquiera imaginamos. Sí, en definitiva es automatizar esa búsqueda, pero la información está ahí, facilita el trabajo de buscar y de ordenarlo, y de ponerlo pues de una forma un poco más ordenada, que de otra forma pues sería mucho más complicado de interpretar, y en esto básicamente se basan las herramientas de Open Source Intelligence. Aquí preguntan también, dice, frente a una denuncia de un perfil falso de Twitter, ¿qué puede hacer la policía, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues posteriormente las investigaciones hacen requerimiento de información directamente con Facebook. O sea, la relación policía y bueno, pues las redes sociales en general, parece ser que también hay
varias preguntas sobre el mismo punto. Sí, pues lo comento y lo digo mucho, ¿no? Que la sartén por el mango, así coloquialmente hablando, no la tiene el FBI, ni la tiene la CIA, ni la tiene la policía, la tienen las tecnológicas, la tiene la red social, la aplicación que tiene o que guarda nuestra información. Y aunque bueno, las diferentes normativas en cada país es diferente, ¿no? que una red social pueda o deba de colaborar cuando se le hace un requerimiento judicial, cuando nosotros nos registramos en una red social, nosotros cuando vamos a aceptar lo que estamos firmando son unas condiciones de contratación, un contrato mercantil privado que de forma unilateral nos obliga a aceptar unas condiciones que la red social nos impone, ¿no? Que nos dice, no, si quieres utilizar la red social Facebook, no te preocupes que yo te la voy a dar gratis, ¿no? Pero vas a aceptar estas condiciones que yo te impongo de forma unilateral, ¿no? Además no leemos. Y en esas condiciones, si nos paramos a leerlas detenidamente, bueno, pues aparte dice que ellos se someterán a los tribunales de justicia del país donde estén ubicados, ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que yo he reportado, me están suplantando yo misma, yo tengo un perfil falso por ahí, me están suplantando con mis fotos, además de informes oficiales que yo he reportado a Facebook y Facebook me dice que esa cuenta es legítima y bueno, pues no sé, y soy yo la que está reportando ese perfil, ¿no? Cuidado que nosotros aceptamos unas condiciones de contratación y la red social nos dice que colaborará con las autoridades, policías judiciales, cuando lo estime oportuno y cuando ellos crean que lo que tú estás reportando debe ser retirado o se debe colaborar con las autoridades. Cuidado, y eso lo dicen las redes sociales. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera eso? Pues genera que si a mí me suplantan la identidad, como el perfil que yo tengo por ahí, si me roban la cuenta, si yo estoy siendo víctima de un delito, y ya no hablo como particular, que yo reporto y la red social me dice que no incumple las condiciones de uso de las redes sociales y te quedas como estás, sino hablo también de las propias autoridades. Ojo, cuidado, que haya una orden judicial, como bien dicen las redes sociales y como has firmado, se deben de someter a los tribunales de su propio país, es decir, a países terceros, ¿no? Y por algunas cuestiones al final jurídicas en las que no vamos a entrar, bueno, pues no siempre esa colaboración, esa información se facilita y obviamente pues las investigaciones quedan ahí. Entonces, que nadie se lleve a engaño ni que nadie se lleve a sorpresa cuando dice, no, es que yo he reportado un perfil, no lo quitan, ¿no? Tú has firmado unas condiciones en las que le estás diciendo a la red social que lo retirarán si ellos lo estiman oportuno. ¿Por qué? Porque en teoría te están dando un servicio gratuito que tú has aceptado. Y lo mismo, y el mismo trato, la misma relación es con las autoridades. No de todos los países, hay países que se han puesto muy serios con esto y han dicho, bueno, pues sí, a mí me parece muy bien que tú tengas esa información, pero si tú quieres dar servicio a los usuarios en determinados países, por ejemplo, como hace Alemania, pues si no colaboras con las autoridades y no le facilitas la información cuando un juez estima que hay un delito de por medio, no hablamos de un particular, y no me quieres dar esa información, pues te vas a operar a otro país. Y ya está, es así de sencillo. O sea, si quieres, pues bueno, hay muchos países donde puedes operar, pues vete fuera, ¿no? Entonces es cuestión de, al final, pues estas cosas de controlarse un poco. Pero cuidado, que a veces no se hace siempre, y bueno, de momento está eso ahí, y hay medio un vacío, o algo falta, bueno, concreción jurídica, que supongo que con el tiempo se solucionará, pero hoy por hoy las cosas están así y el que entra y acepta las condiciones, acepta unos términos que bueno, pues que lo leemos detenidamente una tarde y nos vemos a qué nos atenemos cuando entramos en cualquier red social. Y hablo de las más conocidas, porque luego tenemos redes sociales, estas que entran nuevas o estas que van partiendo la pana por ahí, bueno, que utilizan incluso menores, que dicen que si el contenido desaparece, que si los usuarios son anónimos, que cuando lees las condiciones de uso, bueno, ves condiciones realmente alarmantes, ¿no? Como que realmente no es anónimo, que están dando datos a terceros, así que cuidado con lo que firmamos, porque firmamos un contrato. Sí, el tema de retirar también la información, lo hemos vivido, ¿no? Con el tema de las noticias falsas que han ido circulando y que ha sido complicado. A veces ha sido cuestión de días, semanas, el que se hayan retirado determinadas noticias falsas cuando estaba más que contrastado que no era cierto, pero es complicado, ¿no? Las redes sociales es cierto que están trabajando mucho también para evitar, por ejemplo, este tipo, y tienen muchos algoritmos, están trabajando en muchos algoritmos, y lo decíamos en la sesión anterior, ¿no? Que podéis ver de fake news o campañas de desinformación, pues la inversión que están teniendo y los recursos que están dedicando y el personal que están dedicando precisamente a crear esos algoritmos para detectar o las noticias, identificar noticias falsas o bien determinados delitos, acoso o otro tipo de delitos de forma pues automatizada, ¿no? Por el lenguaje que se esté utilizando o por incluso en fotografías. Todo esto es algo que ya las redes sociales implementan y que van mejorando con técnicas de inteligencia, de machine learning, etc. Bueno, pero esto fue objeto de una sesión anterior.
Bueno, aquí hay una pregunta que casi ya la hemos respondido, pero dice, ¿qué tipos de delitos se buscan en las redes sociales y cómo son los perfiles de las personas que llevan a cabo esos delitos? Bueno, es una pregunta que también nos han planteado más de una vez. Muy brevemente, porque tenemos que dar paso, nos quedan 5 minutos y tenemos que dar paso a las preguntas que podéis seguir aquí planteando en el chat. ¿Qué tipo de delitos se buscan principalmente? Yo creo que todo, lo hemos contestado. claro, yo decía, es obligatorio, obviamente si hay una denuncia hay que investigar cualquier hecho y cualquier, ya no solo lo que decíamos, el propio contenido, ¿no? De publicar algo que en un momento dado pueda vulnerar los derechos, ¿no? de otras personas, sino el hecho de publicitar cualquier tipo de actuación, ¿no? Hemos visto incluso palizas a niños, ¿no? Bueno, pues eso, conducción temeraria y todo eso, o sea, las redes sociales al final se hacen eco de determinadas conductas delictivas que no tienen nada que ver con la expresión de un comentario y demás. Entonces, se investiga todo, ¿no? Y luego, si luego ya es delito o no, eso ya lo decide obviamente la autoridad judicial. Pero bueno, en principio el perfil de las personas, pues desde luego suelen ser personas que saben bastante o tienen bastante claro que quizá, ¿no? el estar detrás de una pantalla, ¿no? les pueda dar o puedan sentir más sensación de impunidad. Obviamente muchos de los comentarios, casi todos los comentarios que se hacen en una red social no se dirían a la cara, ¿no? Y muchas veces el no tener la presencia física de tu víctima, ¿no? de la persona que tienes cerca, eso como que le da una sensación de poder, ¿no? sobre las personas, y el que a veces vaya incluso más allá de lo que tú serías capaz de hacer. Entonces, al final no hay un perfil, sino que yo creo que al final esa sensación de medio impunidad o el pensar que en esto no se puede investigar, porque hay gente que dice, no, pues si son los delitos a través de internet no se pueden investigar, ¿no? Y tal. No, o sea, sí se pueden investigar, pero en la no presencia pública, o sea, física, de una persona en un lugar hace que se crucen determinadas líneas que no se pueden cruzar. Y luego, bueno, pues dependiendo del delito, pues hay determinadas personas. Hablamos de temas de acoso, hablamos de personas pues, que demuestran una conducta obsesiva. Si hablamos de temas, bueno, hablábamos antes de la distribución de pornografía infantil, hablamos de personas que obviamente pues, tienen otros trastornos que no tienen nada que ver con el día a día de hacer un comentario inapropiado. Y luego, pues luego a lo mejor personas también que tienen a lo mejor una predisposición a tener un carácter violento, ¿no? Una falta de autocontrol, ¿no? Y que se refleja al final pues, en esa agresividad en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, de momento no hay un perfilado, y yo creo que al final todo el mundo, de alguna forma en caliente o no en caliente, alguno que incluso que utiliza las redes sociales para volcar su frustración, pues las utilizan como un medio de ataque y para buscar víctimas, ¿no? Pero no hay un perfil en concreto. Yo creo que todo el mundo ahora mismo puede ser susceptible de cometer un delito a través de redes sociales. Muy bien. Sí. Bueno, ya hay aquí algunas preguntas en el chat, algunas nos llevaría bastante tiempo contestarlas, son muy específicas y tenemos además poco tiempo. Vamos a empezar por las que había por aquí arriba. Dice, por ejemplo, Jason Carrasco, ¿qué protocolo se sigue frente a una investigación en delitos informáticos? No hay protocolo. En el protocolo, obviamente, lo que hemos dicho, esas dos líneas de investigación, la técnica y la indiciaria, pero sí lo que quiero remarcar, y es que lo hemos comentado antes, es que obviamente si hay algún hándicap con el que cuenta la red, ¿no? que no tiene en el mundo físico, es la volatilidad de las evidencias, ¿no? La posibilidad de que esas evidencias desaparezcan, ¿no? Y más en la red, ya no solo el que alguien el propio usuario las pueda borrar, sino que el momento que desaparecen de la red y que el usuario se ve en el punto de mira, pues porque la gente lo menciona o directamente lo publica o incluso llega a los medios, ¿no? O se adquiere una viralidad tal que alguien se ve en el punto de mira, se asusta y borra, ¿no? No solo el comentario en cuestión o los comentarios en cuestión, sino los perfiles y el resto de perfiles y posibles rastros, ¿no? Hay que correr mucho en procurar, capturar, ¿no? o obtener esa evidencia de forma fiable, ¿no? Y hablamos de los terceros de confianza, que son una herramienta online, lo dejo ahí, ¿no? Hay muchos terceros de confianza que dan ese servicio, y bueno, pues es una forma, ¿no? de capturar ese contenido. Algunas páginas lo dan de forma gratuita, y de esa forma nos garantizamos que un comentario, pues capturas el código fuente, la captura en sí, la trazabilidad de los DNS y una información técnica que al investigador y de cara a un juicio aún no le puede aportar garantías de que ese contenido no está modificado, de que yo no he cogido y me he ido al código fuente de forma local y he modificado un contenido y lo he impreso, ¿no? Y luego la captura de pantalla, yo lo digo, es a lo mejor el recurso más
más conocido, más al final el usuario que no sabe, conoce, imprime, pero yo obviamente lo vamos a querer hacer en cuestión de segundos. Cambiamos el código fuente aquí de forma local en Twitter y yo imprimo un comentario que no tiene nada que ver con lo que se ha publicado. Yo me voy con esa captura de pantalla y lo denuncio. Alguno puede pensar, y bueno, yo eso no lo haría, ¿no? Pues en casos de temas de exparejas y violencia de género y tal, esas cosas se pueden manipular y son manipulables. Por lo tanto, cuidado con las capturas de pantalla, porque yo le digo a los jueces que son, obviamente se puede iniciar una investigación con la captura de pantalla, sí, pero yo no lo aceptaría nunca en un juicio como una posible prueba, obviamente. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, aquí hay más cuestiones, algunas que son más técnicas, las he saltado. Aquí, ¿a quién denunciar un delito visto en una red social si el delito no se desarrolla en tu propio país? He elegido esta porque yo creo que es interesante, sí. Y esto es un tema que no lo hemos comentado. Pues yo digo como está aquí en España, ¿no? Y obviamente las redes sociales, en el momento que tú le pides una información sobre un usuario que no está en una IP, aquí en nuestro país, las redes sociales te dicen que eso no es competencia territorial de las autoridades que lo pretenden investigar. Luego, salvo que se haga de forma indiciaria, técnicamente es complejo. Otra cosa es la cooperación policial y judicial y la transmisión de información, porque las autoridades cooperan entre ellas y si yo a lo mejor veo que un posible autor está acosando a una víctima en otro país, aunque no es lo habitual en redes sociales, todavía está esto muy verde, pero si no es delito de distribución de pornografía infantil, si yo tengo una IP, yo estoy en otro país, si tengo una IP de otro país, yo lo comunico por los canales adecuados y doy esa información a las autoridades para que lo investiguen en su propio país. Luego, sí hay transferencia de información y sí hay colaboración judicial y policial en ese sentido. O sea, nadie se crea que porque está en otro país es impune, ¿no? Ojo con eso, porque hay mecanismos de colaboración además muy fluidos y por supuesto necesarios que se utilizan día a día además. Bueno, pues aquí tenemos que acabar. Aquí hay todavía algunas preguntas, por ejemplo, preguntan sobre herramientas. Bueno, aquí en el libro de Silvia podréis ver todas esas herramientas de las que hablábamos de OSINT, que recomiendan, porque bueno, el libro además ha contado con la participación de 14 expertos profesionales que también complementan pues esa parte. Y bueno, el libro de hecho pues a los alumnos de nuestro curso de experto universitario en peritaje informático e informática forense, pues Silvia tan amablemente se lo ha cedido, se lo cede en formato electrónico para que lo puedan también consultar. Y de tu último, ya para terminar, de tu libro en preparación, de tu último libro, unas palabras muy brevemente. Cosas me lo permite Planeta. La editorial Planeta me ha dicho, te permitimos hablar, ¿no? Un poco del libro Instinto y Pólvora y bueno, pues es un libro que se va a publicar, se va a publicitar ya a partir de dentro de unos días y bueno, pues ese libro cuenta historias policiales, habla también de la red, de cómo se investiga, ¿no? De cómo se ven desde el punto de vista del investigador, ¿no? De cómo veía yo determinados casos, cómo los afrontas y un poco de que se ponga el lector en mi piel, ¿no? de cómo se sufre cuando uno investiga determinados casos, cómo ves, ya no hablo también en el mundo de ciber, que también cuento cosas, sino en el mundo físico, cuando uno ve un cadáver en el suelo, qué es lo que pasa por tu cabeza, cómo tienes que actuar y cómo se siente uno, ¿no? en primera fila. Entonces yo creo que bueno, es un libro que con muchas anécdotas, es divertido, pero también tiene un trasfondo un poco triste, pero bueno, es entretenido y yo pues como autora lo recomiendo. Muy bien, pues muchas gracias Silvia. Gracias a vosotros. Os recomendamos ambos libros, del que hemos hablado en la sesión de ahora y el nuevo libro que está a punto de salir. Gracias a todos por vuestro interés, veréis esta sesión grabada en breves días, como decía, en nuestro canal de YouTube. Os animamos también a ver las siguientes sesiones, siempre relacionadas con esta temática. Y bueno, y que si tenéis interés en cualquiera de nuestros títulos, pues por supuesto nuestros asesores estarán encantados de informaros, informática forense, peritaje, ciberseguridad, etcétera. Pues nada, Silvia, despedirnos, muchas gracias de nuevo. Vosotros. Yo creo que ha sido muy interesante y nos vemos en la siguiente Open Class. Hasta luego.